Hola a todos y bienvenidos a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Pau Sabria, exconsultor en BCG, MBA por Columbia Business School y emprendedor en serie. Pau nos habla sobre sus aprendizajes como emprendedor en Nueva York con Olapeak y su posterior venta por $130 millones. Hablamos también de la gestión de su patrimonio, su portfolio de inversión y mucho más. Empezamos. Hola Pau, bienvenido a Hablando con Líderes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí, de vuelta a la oficina, trabajando duro y nada, con ganas, muchas ganas de esta entrevista, la verdad. Nos conocemos a través de nuestro otro amigo, también llamado Pau, ¿no? Que habéis compartido, creo, algunas aventuras en Nueva York. Correcto, correcto. Y nada, me gustaría empezar un poco por el giro que diste en tu carrera profesional. Ya no sé si es un giro porque creo que es algo bastante habitual a día de hoy, pero quizá en ese momento no era tanto, ¿no? Cuando básicamente estabas en BCG, ¿no? En Boston Consulting Group, hiciste un MBA y en lugar de quizá volver a consultoría o banca de inversión o algún trabajo más similar, Ujú. decidiste emprender, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese camino y cómo llegaste a esa decisión de empezar Olapeak. Pues la verdad es que fue bastante fácil porque yo en mi vida nunca he tenido muy claro qué es lo que quería hacer. Y entonces siempre me he comportado mucho desde un punto de vista como de patada para adelante, ¿no? Y de hacer lo que te permitiese subir al siguiente peldaño o exponerte o literalmente retrasar la inevitable decisión de especializarte en algo, ¿no? Y entonces estudié ingeniería de telecomunicaciones un poco por eso. A mí también me gustaba mucho el dibujo técnico, pero no me quise meter en arquitectura. Me gustan las matemáticas, pero no me quise meter en matemáticas y me fui un poco a algo generalista, ¿no? Em, y de hecho me metí en telecos y no en informática justamente porque informática me parecía demasiado específico. Entonces, física, mates, no me gustaba la química, me metí en eso y de ahí una vez más sin una agenda muy específica, me metí dentro de BCG. Y en parte por la recomendación de mi padre, que es profesor en el IS y que también es ingeniero y que él había como estado a caballo entre la parte de la gestión y la parte de la ingeniería y me dijo como que podía ser un camino a seguir, ¿no? Y yo lo vi como una buena escuela, un postgrad, como así decirlo, y donde además te daban lo que para mí me parecía un chollo, ¿no? Que es que te financian un MBA a los 3 años de entrar. Y entonces tuve la suerte de que me aceptaron todavía, creo que fue como una especie de milagro. Entré en la oficina de Barcelona y lo pasé muy bien, ¿no? Ha sido uno de los años, digamos, de los 3 años más formadores, más experiencias. Muchos de mis mejores amigos siguen o fueron de BCG. Em, y, y nada, y luego entré en el máster del MBA de Columbia. Yo ya había sido expuesto una vez más. Mi padre había ido a grad school en la costa oeste, en Estados Unidos. Yo viví en Berkeley entre el 1 y los 4 años. Mi hermana nació ahí. Entonces siempre hemos crecido expuestos un poco a esa parte, ¿no? Y también de esa influencia familiar, pues surge la parte o el gusanillo del emprendedurismo, ¿no? Mis bisabuelos habían sido emprendedores, muchas partes de mi familia hay emprendedores. Mi padre empezó una consultora, mi madre ha sido siempre una business owner y demás, es una artista también, con lo cual mucho apetito por el riesgo y de tirarse a la piscina y una cierta irracionalidad, ¿no? Y entonces eso ya surge en BCG como eh, la, la, la- el gusanillo y a la vez se suma que yo entro en BCG en el 2005, ¿no? Entre el 2005 y el 2008 pues empieza a haber ese segundo auge de lo que sería el Internet, ¿no? Y entonces todo eso pues a mí como exteleco y demás pues me gusta leer TechCrunch, me meto en todos los blogs y todas las cosas y empiezo como a empaparme, ¿no? Y al entrar en Estados Unidos pues me junto con los que fueron mis dos socios, José de Cabo y Luis Sanz, y,
y nos apasionan los mismos temas, ¿no? Y lo típico de los españoles que llegan a un sitio y todos se juntan y entonces empezamos a hablar y empezamos a explorar esos temas y Colombia. Y también se da una casualidad más. En mi historia siempre hay un montón de casualidades, donde básicamente Nueva York como ciudad también encuentra como un segundo auge dentro de lo que sería tecnología, ¿no? Y eh, el alcalde de Nueva York pasa a ser Michael Bloomberg y empieza a invertir mucho en las startups y empieza a haber como una confluencia de eventos que hace que estar en Nueva York en ese momento, en el 2008-2010, pues es un momento muy único. Y a nosotros se nos da la posibilidad de empezar Olapic dentro de lo que sería el MBA y de que el MBA nos financie, ¿no? Entonces es una parte como muy gradual donde yo tenía bastante claro que BCG era un buen plan B, pero que iba con la cabeza muy abierta a explorar otras cosas y una vez más pues el entorno se presenta como para que la oportunidad de dejarla pasar es demasiado grande, ¿no? Es como eh, algo que uno va pues a no perdonarse a uno mismo si no lo aprovecha. ¿Empezasteis durante el MBA o una vez terminado? Empezamos, empezamos durante el MBA, en el primer verano entre MBAs, uno pues decide qué es lo que puede hacer. Parte de normalmente la gente pues aprovecha ese momento para hacer unas prácticas en alguna empresa como para hacer un cambio, un giro profesional. Nosotros decidimos empezar en lo que sería el prototipo de Olapic, que en aquel entonces era una aplicación para agregación de fotos para eventos, en particular para bodas. Y, y con la idea de llevar esa aplicación a través de lo que sería la segunda parte del MBA de Columbia tenía como una especialización, por llamarlo así de alguna forma, en lo que sería entrepreneurship y tiene un programa de incubación donde si uno lo eligen y por donde pasan más de un centenar de candidatas empresas, em, y si a uno lo eligen, pues le dan financiación, ¿no? Que no es nada del otro mundo, porque al final son $25.000, pero bueno, para nosotros nos parecía un montón de dinero. Y, y entonces con esa intención, ¿no? De tomar las clases de especialización. Normalmente el primer año del MBA uno te recibe pues la típica capa genérica de management y en la segunda parte uno se dedica a tomar las clases que le gustan para especialización. Si vas a ser trader, pues te vas a option pricing. Eh, pero si te quieres hacer eh, de emprendedor, pues hay un curso de emprendedurismo, hay varias clases de éxitos, hay temas de negotiation, hay un montón de cosas que pueden ser útiles. Y detalle, estaba pensando un detalle, quizás más detalle ahora, pero en su momento podía ser importante. Si no volvías a BCG a consultoría, tenías que repagar el MBA que te habían pagado. ¿Y fue eso parte de tu Correcto, decisión? Sí. ¿Y cómo jugó correcto. ese hecho en tu decisión? ¿Te costó más decidir, oye, pues me voy a emprender y me Pues da igual? acojonado. Acojonadísimo porque, porque, porque sí, porque, o sea, en el fondo cuando yo salí de BCG, pues después de 3 años trabajando mucho, pero cobrando un sueldo que es muy competitivo, muy bueno con comparación a la economía local de Barcelona, pues había ahorrado bastante dinero y por bastante dinero quiero decir, pues no sé, 40.000 euros, una cosa así. Y, pero vivir en Nueva York durante 2 años haciendo un máster, viajando, saliendo a cenar, aprovechando, digamos, este momento que tienes en la vida, pues tampoco te queda mucho dinero cuando terminas, ¿no? Nosotros, cada uno de los fundadores, pusimos como $10.000, creo, en lo que sería crear Olapic. Ujú. Y, y entonces llega el momento del final del MBA en donde hay que repagar una deuda que no puedo repagar y que tengo que pedir un crédito, ¿no? Y en ese momento, pues, se presentan dos dificultades. Una, que no tengo credit history en Estados Unidos, con lo cual nadie en Estados Unidos me da un crédito. Y dos, que, bueno, que tengo que ir a un banco local en Barcelona a buscar financiación para repagar una deuda para lanzarme a hacer
una aplicación de fotos de bodas, ¿no? Entonces, ahí pues yo tengo la suerte de que mis padres pues ponen como aval su casa y la Caixa nos da un crédito que nos permite repagar no solo la deuda de BCG, sino añadir un poco de colchón como para yo poder seguir subsistiendo, ¿no? Claro. Porque tengo que seguir malviviendo en Nueva York. Em, y ahí empiezo, pues, vivo comparto piso con una amiga mía en Chinatown, encima de una carnicería que tiene los patos colgados de nuestro balcón. Bueno, o sea, una experiencia bastante interesante a la que cuando mis padres vienen a visitarme y a ver qué tal estoy, mi padre me dice, pero ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué estás haciendo? O sea, es como pasar la mili, pero voluntariamente, ¿no? Y ¿Por qué no? entonces... por qué te estás fustigando de esta forma, ¿no? Y entonces, pero bueno, la verdad es que fue una decisión que a toro pasado, pues todo evidentemente, y porque ha salido bien, pues es obvio, ¿no? Que fue una buena decisión, pero de todas formas recuerdo comentarlo y las dudas que yo pasé en su día al tomar la decisión y me acuerdo que una de las conversaciones que me ayudaron más a tomar esa decisión fue una con un muy buen amigo mío que se llama Joao Terlica, ex compañero de BCG, también emprendedor ahora en Barcelona. Eh, y, y él me dijo, pero vamos a ver, o sea, si analizas y te paras a pensar los riesgos de verdad que tienes, vienes de un entorno con una carrera dentro de BCG donde seguramente te van a echar de menos, con buenas performance reviews, y lo más probable es que si esto no funciona dentro de 18 meses y si quieres volver, vuelvas a BCG y lo peor que te puede pasar es que hayas repagado el máster, con lo cual vas a ahorrar un poco más y lo vas a acabar repagando en 3 4 años y, oye, tampoco ha pasado nada mal, ¿no? Pero, pero incluso podrías negociar el que te lo perdonen, ¿no? Porque tampoco ha pasado tanto tiempo. Entonces, y todo eso, pues como que le sacó mucho hierro a esa decisión, ¿no? A como las decisiones de que no hay vuelta atrás, pues tampoco son tantas, ¿no? Y eso me ayudó mucho y eso evidentemente, pues ayudó en esa toma de ¿Cuánto decisión. tardasteis a llegar a la primera ronda de financiación donde entiendo que ya pudisteis tener un primer salario? Pues nosotros levantamos al salir del MBA, que eso fue pues en torno, cuando ya decidimos, digamos, vamos a esto, eh, Columbia nos dio esos $25.000 que eran condicionantes a que consiguiéramos otros inversores, pero bueno, los conseguimos y levantamos $110.000 en lo que hubiese sido lo que asumo que es un pre-seed hoy en día. Y Y, pero bueno, para que os entendáis, yo creo que la valoración fue una convertible note y la valoración efectiva a la que esa convertible note convirtió en la siguiente ronda debía ser en torno al 1,5 millones de pre-money. Bueno, Em, y, y, y luego nosotros levantamos entre febrero y abril de 2012, entonces pasaron pues un año y medio, creo, a ver, sí, un año y medio. Un año y medio, 18 meses de remar y remar y remar hasta que llegamos a un punto donde levantamos ya $800.000 y con eso pues nos pusimos un sueldo. bueno, no, no está mal, no, no es trivial remar tanto tiempo, ¿no? Para los oyentes que no conozcan Olapig, ¿no? Es una empresa fundada por Pau y sus cofundadores que, bueno, a día de hoy, si no me equivoco, creo que ya no estáis, ¿no? Se vendió hace un par de años aproximadamente por 130 millones de euros, ¿verdad? Se vendió en 2016, ya han pasado 5 años, que Cinco. parece se dice rápido. Ah, dos que, Sí, que sí, no sí. estás tú Lo que ahí, ¿no? esto, Supongo. Ese es el claro, dato. sí, Sí. yo me quedé 3 años ahí, nos quedamos 3 años ahí, y salimos en verano del 2019 y, y se vendió, sí, y
Cambio de modelo de negocio 2 veces en esos 6 años o 6, 7 años entre que se fundó y se vendió. Imagino que han habido muchos ups and downs, ¿no? Como en todas las empresas, y sobre todo todas las startups que empiezan y con los ritmos rápidos. Pero bueno, para resumir, ¿no? Y para destacar alguna cosa, ¿nos puedes contar pues 2, 3 aprendizajes destacados de estos pues 6 o 8 años de estar ahí pues trabajando a tope? Yo creo que hay infinitos, ¿no? Y depende de qué temática, podría decir muchas cosas. Sí, a muy, muy, muy alto nivel, por decir obviedades, el encontrar alineamiento personal con tus cofundadores es muy importante. Nosotros tuvimos la suerte de que nos llevábamos muy bien, que nos llevamos muy bien todavía hoy, que que tuvimos la suerte que las vidas personales de cada uno confluyeron de esta forma tan mágica. Yo atribuyo mucho el MBA a eso, ¿no? A que pone en sintonía muchas vidas en paralelo y entonces como que te prepara, ¿no? Es un buen punto de partida y, y necesariamente eso es algo es importante porque a la hora de emprender yo no creo que haya una forma de emprender, sino que cada uno tiene que encontrar su ritmo, ¿no? Esto es como, no sé, como correr maratones, ¿no? Que el sufrimiento, hay un sí o no, te gusta sufrir o no te gusta sufrir, y una vez estás dentro del sufrimiento, bueno, puedes correr bajo las 3 horas o bajo las 5 horas, ¿no? Y es un poco el ritmo al que que te guste a ti y al que puedas, ¿no? Y al que te encuentres confortable. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? El encontrar tu pareja de baile que te permite eh, mantener ese ritmo y tener un alineamiento desde un punto de vista de prioridades, de objetivos, de confianza. O sea, nosotros compartíamos nuestras finanzas personales porque estábamos en dependencia de otros, ¿no? Y entonces era parte de esa necesidad de estar en esto juntos, ¿no? Y a la vez compartíamos o hacíamos y perdonad mis anglicismos porque ya llevo casi No te 12 años preocupes. aquí en Estados Unidos y ya se me pegan, pero el acknowledgement de que alguien de que eso puede haber cambiado para alguien, ¿no? Yo recuerdo tener una conversación muy franca con uno de nuestros socios cuando le nació su primer hijo, en su caso hija, pero que nos sentamos y dijimos, oye, ha cambiado algo, ¿no? O sea, lo pusimos sobre la mesa porque entendemos que hay cosas que pueden traspapelar las prioridades, ¿no? Y entonces, eso es súper importante. La segunda parte, Perdona, Pau, eh, antes de ir al siguiente, me tengo un par de preguntas que me gustaría comentar aquí. Este caso que dices de tu socio que tuvo una hija, ¿en qué momento del camino fue eso? ¿Fue al inicio o cuándo fue? yo creo que debía ser en torno al momento en donde estábamos creciendo muy rápidamente. Ya habíamos encontrado Product Market Fit, debíamos estar en la iteración ya sí, seguro, porque el día se había mudado a Londres y ya estábamos en modo expansión. ¿Y Ah, cuál fue la forma de así que en parte gestionarlo, esto? ¿Cómo lo gestionaste? O sea, hablarlo es clave, pero a partir de ahí... no, no, nosotros digamos, el ofrecer la posibilidad de que si en algún momento eso cambiaba, pues que él, que él tuviese hacerlo lo más fácil para que uno pudiese adaptarse a esas necesidades, ¿no? Eh, y también es verdad que en este caso José, pues no cambió mucho la forma en la que operaba. Ujú. Y entonces, pues todo fue bien y no hubo, digamos, un cambio de prioridades gigante, ¿no? Y entonces, pero sí que puedo reconocer el cómo eso le puede cambiar a alguien, ¿no? O que sí que he visto después como inversor que gente ha tenido, pues,
no como en el caso de Cabo, algo muy bonito que te pasa en la vida, sino lo opuesto, ¿no? Que es que alguien ha fallecido y lo pasas muy mal, ¿no? Y entonces tienes que adaptarte a esas necesidades y hay veces que eso son parte de las cosas que pasan en la vida y que uno tiene pues que aceptar y gestionar de alguna forma, ¿no? Y yo siempre digo que el tema de seleccionar a tus cofundadores, ¿no? Es clave, pero al mismo tiempo creo que la gran mayoría de gente cuando les preguntas, oye, ¿cómo encontraste a tus cofundadores? Muy pocas veces es a través de un proceso racional de selección de con quién voy a empezar este negocio, ¿no? Muchas más veces Mm. es estoy en la cena del MBA de no sé qué y resulta que, a ver, a lo mejor sí que soy complementario con el de al lado, pero no he mirado a 25 tíos o tías más para seleccionarlo, ¿no? ¿Cómo fue en vuestro caso y cómo recomiendas que lo hagan si tenemos oyentes que quieren emprender y que están planteando buscar un cofundador? Yo soy muy, en todas mis recomendaciones siempre eh, tengo como una visión donde siempre, o sea, digamos, a mí me gusta mucho la parte de cuánto es skill versus cuánto es suerte, ¿no? O sea, cuánto es tu habilidad personal de poder hacer algo versus cuánto depende, pues, de factores fuera de tu control. Y, y yo creo que, que precisamente en el tema del emprendedurismo, el porcentaje que está fuera de control es altísimo. Y por altísimo quiero decir que sí, lo del skill es importante, pues te ayuda a navegar dentro del vaivén que te de las olas, pero, pero, pero las olas son lo que marcan la mayoría de las cosas, ¿no? Y entonces hay una parte que es serendipity, suerte, destino, llama karma, llámalo lo que quieras, que es lo que te lleva a eso, ¿no? Y que en el fondo pues afectan muchas cosas. Yo creo que al final eh, hay los procesos de recruiting así en general, y eso que me dedico ahora a esto, son procesos que intentan reducir a un proceso muy simple algo que es muy complejo, ¿no? Y entonces van a ser siempre muy ruidosos. Y esa es la razón por la cual no sé qué números tenéis vosotros en Novicap, pero si tú te miras cuánta gente ha pasado y ha sido empleada en algún momento por Novicap y cuántas están todavía ahí, pues no será un ratio muy favorecedor. Y creo que se parecerá o se asemejará seguramente a tirar una moneda, ¿no? Y O ver qué peor. pasa. Entonces, entonces yo diría que, mi recomendación siempre es que cuanto más hayas podido trabajar con alguien antes, eso es lo que uno debería enfocarse, ¿no? Y entonces el recruiting o los procesos así en frío son difíciles, ¿no? Yo lo que suelo aconsejar es o encuentra una forma de colaborar en un proyecto primero, em- y empieza a construir esa confianza mutua, ¿no? Y una vez, y parte de esa confianza mutua viene también el hecho de que, oiga, si esto funciona, pues a lo mejor acabamos siendo co-founders, ¿no? Y entonces, em, eso para mí, digamos, sería más una recomendación más allá de encuentra esto, busca lo otro. Lo que también diré es que hay consejos por ahí de busca, pues, habilidades complementarias o gente que sea muy distinta a ti y demás, que creo que, oye, a mí al menos eso no me funciona. O sea, el tener a alguien que piensa de forma completamente distinta a mí, que tiene eh, una forma de pensar pues que no se parece a la mía, no me sirve. Sí que me sirve que sepa vender, porque yo no soy muy buen vendedor, ¿no? O que sí que me sirve que sepa programar, porque tampoco soy muy buen programador. Em, pero el que en el, digamos, en el core del framework de racionalización de cómo se toman las decisiones y demás estemos desalineados, eso pues no va a acabar bien. Muy bien. Bueno, pues volvemos, si quieres, estamos en el tema de los aprendizajes, ¿no? Hemos hablado de uno, Ujú. ¿no? Que ha sido el founding team. ¿Qué otro aprendizaje destacarías? Nosotros, desde un punto de vista de idea y de aprender y demás, yo diría que una de las cosas que ha marcado más Olapic siempre ha sido un aprendizaje de otra emprendedora, Caterina, que cofundó Flickr y un par de empresas más después, ha sido muy exitosa y que dijo que básicamente
Eh, Gran parte del éxito, una vez más, llevando a la parte de la suerte, es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y eso a uno lo lleva a que si estás en una ola que sube todas las barcas, pues tampoco lo puedes hacer muy mal, que todo va a ir para arriba, ¿no? Y entonces encontrar situaciones, mercados, oportunidades donde hay una clara racionalización para por qué esto debería funcionar ahora y no ha funcionado antes, es una cosa que te saca mucho peso de encima, ¿no? De la misma forma que si uno va por un mercado que ya es muy grande, pues también a uno le ayuda, ¿no? Es como minimiza o le quita parte del riesgo personal del emprendedor de voy a poder hacerlo o no, ¿no? Y en el fondo, pues elimina una parte sustancial de lo que sería la habilidad propia de poder ejecutar, ¿no? Y entonces, eh, eh, eso yo creo que es una de las cosas más importantes y que también, pues, ahora con Remotely ha justificado por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Finalmente, y esto es un aprendizaje menos de Olapic y más de una vez empezado Remotely, cómo yo percibo de nuevo Olapic, es el ir a por un mercado, o sea, en búsqueda del santo grial, del product market fit y de crear algo nuevo que nunca ha existido antes, ¿no? Y creo que como toda en la vida hay varios, una escala de grises muy amplia aquí, ¿no? Uno puede ir a buscar em, pues colocar a gente o un marketplace de talento que ya los existen y que ya hay un product market fit generalista por lo que es, porque la gente busca developers y entonces eso es una obviedad. Eh, y entonces uno lo que busca es el ángulo o la diferenciación y entonces hay que iterar, pero yo no, eso no lo considero un product market fit, o sea, el product market fit está en la categoría en sí, ¿no? Versus en Olapic, que nosotros queríamos algo que la gente no pedía o que no quería o que no sabía que quería o que... Y ahí uno está iterando y buscando algo nuevo y crear algo nuevo, ¿no? Que serían pues los Ubers de turno, los Snapchats de turno. Hay muchas categorías ahí donde se ofrece y se busca un cambio en el comportamiento del usuario que no existía antes. Y entonces esos son muchísimo más complicados. Normalmente el mercado aparente es pequeño o no existente y se crea y crece muy rápidamente, idealmente, pero esos son, en mi opinión, mucho más difíciles y en donde uno va dando palos de ciego, que es como yo resumiría y describiría nuestro viaje en Olapic, ¿no? Que es vas probando cosas, vas mirando y vas siguiendo esa intuición un poco a la deriva de lo que vas viendo y de lo que te pide el cuerpo. Y en esas situaciones, la verdad es que pueden pasar cosas buenas. O sea, a nosotros nos pasó y nos fue bien, pero sí que uno depende de. A mí me recuerda un poco pues el típico juego de varias puertas, ¿no? En donde uno va abriendo puertas y en función de las que va viendo va cerrando y va por detrás y vuelve y va subiendo y va bajando y donde el éxito puede estar pasada la quinta puerta, ¿no? Entonces es muy difícil ex ante saber si uno va a encontrar esa quinta puerta, ¿no? Uno simplemente tiene que confiar que las cosas más o menos van a salir bien, ¿no? Y, y eso es algo que siempre intento recordarme a mí mismo, sobre todo ahora cuando evalúo algunas inversiones desde un punto de vista de Business Angel, de que nosotros no teníamos ni idea y que a veces me miro nuestro deck de pre-seed y de seed y es un desastre. Yo no hubiese invertido nunca en esta empresa. Y aún así conseguimos inversores, ¿no? Entonces, llega un punto que es muy difícil evaluar eso, ¿no? El otro día escuchaba un podcast de un inversor muy bueno en Floodgate. Y él decía que creo que es el 98% de los retornos de su fondo vienen de pivots. Sí. ¿Cómo vas a saber, cómo sabes la capacidad o la existencia o la posibilidad de que haya un pivot en algún momento en el futuro, ¿no? Y de que el fundador sepa identificarlo y verlo, porque uno no se levanta un día por la mañana, va andando por la calle y ve una señal que le dice por la derecha, ¿no? Eh,
eso no pasa, ¿no? Nosotros cambiamos de dirección 2 veces. La primera nos costó 9 meses de trabajo el decidir, venga, por aquí. Y la segunda fue un poco más rápida, pero nos costó 6 meses. Entonces, Bueno, en sí inviertes en gran parte en las personas, ¿no? Y a lo mejor lo que dices tú, ¿no? Y ujú, hay un mercado aquí donde, pues, no sé, en el mercado del recruiting, que ahora hablaremos también, ¿no? Está claro que se está pasando hay un problema de recruiting a nivel mundial y además se está haciendo en remoto y además se necesitan developers. Ahí hay algo, ¿no? Pero de ahí a que la ujú. solución sea una, ¿no? Tienes que al final invertir en alguien que vaya. Si es en etapas tempranas, seguro que va a pivotar o a cambiar. Es muy, muy raro, ¿no? Que empiece así. Lo que comentabas antes del Product Market Fit me parece muy interesante porque hay una frase en inglés, bueno, traducida al español, yo creo que era algo tipo un equipo muy bueno en un mercado normal va a lo mejor a conseguir un éxito normal, pero un equipo normal en un mercado muy bueno seguramente lo va a petar, ¿no? O va a ir muy bien, ¿no? Que era creo, de Sí, Mark Anderson o algo así, ¿no? Que básicamente lo que decías tú de las olas, ¿no? Y que lo que tira más es el mercado. Evidentemente no puedes tener un equipo muy malo, porque seguramente también irá mal, ¿no? Pero... sí, ahí hay dos, digamos, dos ideas. Una es hay también un consejo muy, muy sabio de Warren Buffett y de Charlie Munger, donde básicamente dicen que cuando la reputación del gestor se encuentra con la reputación del mercado, normalmente la reputación del mercado es la que prevalece, Es ¿no? buena esta, sí, totalmente. Y, 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 y básicamente eso ellos lo posicionan desde el punto de vista negativo, ¿no? No te metas en un mercado decreciente porque seguramente lo tuyo no va a ir para arriba. Em, y la segunda es un inversor justamente de A16Z, del VC que fundó Mark Andreessen, donde básicamente hay también un dicho digamos, en la industria del venture capital que para ser buen inversor tienes que ser contrario y correcto, ¿no? En el sentido que tienes que tomar una apuesta negativa o no prevalente en el mercado y luego estar en lo correcto. Pero este inversor justamente decía que debías estar, que no, que hay hay muchas industrias, y esto sí que ya depende de la oportunidad, en donde necesitas el apoyo de la industria para poder lanzarlo, ¿no? O sea, necesitas rondas de confianza y eso no lo puede hacer un VC solo. Y entonces necesitas, sí, o sea, el VC en sí tiene que confiar que va a haber un mercado para una serie A y una serie B, porque si no, el seed no llega para ir donde tiene que llegar, ¿no? Y entonces el estar en un sitio completamente contrario a lo que la industria quiere tampoco te ayuda, ¿no? Porque por mucho que esto fuese a llegar a algún sitio, no va a poder porque necesita de la existencia de esos otros VCs que confíen también, ¿no? Y entonces él lo que decía es que tienes que estar en un sitio donde haya consensus y correcto, ¿no? Y entonces, pero ahí es donde hay más competencia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a tú llevarte ese deal? Y eso es muy difícil. Claro. No, y volviendo al tema de aprendizaje, sí, una de las cuestiones que quería comentar contigo es, tú tienes experiencia trabajando, ¿no? Emprendiendo, por lo que yo sé, en Estados Unidos, perdón, trabajando en España y emprendiendo en Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas que me Ujú. gustaría comentar contigo es, no sé cuáles ves que son tú las diferencias entre emprender ahí y aquí, y sobre todo también por qué tú decides seguir ahí, ¿no? Porque supongo que tú tenías alguna opción de, si querías, pues después de Olapic, pues volver a lo mejor aquí a Barcelona, o donde seguro tendrás Ujú. amigos y familia, y quizá empezar a emprender desde aquí. ¿Por qué crees que es mejor desde ahí? O a lo mejor la razón de quedarse ahí no es eso, ¿eh? Pero cuéntanos un poco las diferencias que ves. Yo creo que nuestra exposición desde un punto de vista de operator en Europa vino a raíz de expandir Olapic, ¿no? Nosotros abrimos en 2014, a principios de 2014, una oficina en Londres, eh, y empezamos
a crecer en Europa. Vendíamos a clientes en España, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Alemania, en muchos sitios. Y, y, y una de las cosas que quizá no parecen tan obvias, pero que son, creo, importantes es Europa como mercado unido en cierto sentido. Es muy grande y es casi más grande que Estados Unidos, pero tiene una complejidad que hace que sea muy ineficiente el atacar el mercado. Y esa complejidad es lo que también nos enriquece mucho, que es una diversidad cultural, es una diversidad de idiomas, eh, y eso, digamos, empapa el mercado y hace que haya que haya más cantidad de empresas, pero que cada empresa de tamaño medio sea más pequeña. Hace que si uno quiere vender un producto en Europa tenga que tener una persona de ventas en inglés, una persona de ventas en francés, una persona de ventas en italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el technical support o con el customer support. Los materiales de marketing tienen que estar traducidos, tu software tiene que estar traducido. O sea, hay toda una serie de complejidades que hacen que no sea el equivalente a Estados Unidos de disparar al cielo y que le das algo, ¿no? Y entonces, el, eso por un lado comercial, ¿no? Que yo creo que hace que cuando yo escucho un pitch en España siempre, o a menudo diría, no siempre, a menudo empieza de la misma forma. Vamos a empezar en Valencia, Barcelona, Madrid, y luego toda España, y luego Italia, y luego los primos, ¿no? Todos los primos cercanos, y luego Francia, y luego y, 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 y claro, y eso ya te pone como en una desventaja porque ya estás empezando con un mercado mucho más pequeño, escuchando a un cliente que lo que te va a decir seguramente es distinto a lo que te va a decir el siguiente cliente y ya te mete en una rueda que es como mucho más complicada, ¿no? Versus en Estados Unidos tienes una población, una homogeneidad bastante elevada. Entonces, si uno usa como proxy, por ejemplo, lo que serían los mejores VCs, que es lo que han hecho y cómo lo han hecho y demás. Uno se fija y los mejores VCs a la que salieron de Estados Unidos, ¿a dónde se fueron? Se fueron a India y a China. ¿Por qué? Porque tienen la misma situación, una masa poblacional gigante, más grande que en Estados Unidos, y homogeneidad relativa dentro de esa masa, ¿no? Y entonces eso te da mayores probabilidades de éxito de hacer algo relativamente grande. Y ya cuando eso ha empezado como a funcionar, ¿qué es lo que han hecho? Pues los secuoyas y tal, no, han empezado a aparecer en Europa, en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, ¿dónde se han ido? No se han ido a Chile, se han ido a Brasil. ¿No? ¿Por qué? Pues porque Brasil es 50 veces más grande que Chile, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son relevantes y son temas a tener en cuenta porque al final lo que decía, ¿no? Es como una matemática muy simple de multiplicación, tu probabilidad de éxito por el mercado potencial. Y entonces, o tienes que ser 10 veces más bueno en España para hacer y conseguir lo mismo, lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Entonces, eso es número uno. Número dos, hay una parte de ecosistema innegable, ¿no? No ya tanto de lo que serían los recursos, que serían, por ejemplo, financiación y como seguridad jurídica, eh, temas varios burocráticos que pueden ser más o menos dolorosos, pero que al final tienen en cuenta, sino también lo que yo diría que son los network effects más fuertes de lo que sería Silicon Valley y en mayor o menor medida a nivel general en Estados Unidos, que es que el talento que ya ha vivido o ya ha pasado varios capítulos de esto es mucho más valioso que el que no lo ha hecho nunca. Y esa experiencia es única, por la que yo siempre recomiendo a todos los políticos que me dicen de que están preocupados por la fuga de talento y demás de España y todas estas historias. Yo les digo, déjales que vayan y aprendan. Déjales que España lo que tiene es que acabamos volviendo todos. Acabamos volviendo todos. que se que el fricandó está muy bueno, que la playa está muy guay, que se está muy bien en España y que acaban volviendo todos. Todos acaban volviendo, o la mayoría acaban volviendo.
y que lo que necesitas es tener gente que haya vivido esas experiencias y cuando vengan traigan otro tipo de mentalidad, otra forma de hacer las cosas, otros tipos de experiencias que hacen que luego aparezcan las buenas oportunidades o las oportunidades más ambiciosas y demás, ¿no? Que es lo que creo que a veces falta en España. Y, y lo mismo con el ecosistema genérico, ¿no? Desde un punto de vista de inversores en España y demás, está empezando a cambiar, pero, pero, pero todo como que se retroalimenta, ¿no? Entonces, porque el emprendedor no tiene los recursos como para hacerlo lo suficientemente grande, lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente bla, 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 bla. Entonces el inversor no le puede dar los mismos términos que te dan en Estados Unidos, porque si no el retorno no sale y esa persona también tiene un trabajo que hacer, que es generar retornos. Y entonces todo como que se pisa a sí mismo, ¿no? Y entonces esa yo creo que es, digamos, la mayor diferencia. Entonces, aquí yo me he quedado sobre todo porque estoy expuesto a una serie de lo que está pasando que es muy difícil estar expuesto cuando uno está fuera. Muy bien. Y ahora hablabas de inversión. Me gustaría pasar ya al un poco siguiente capítulo, ¿no? de tu vida, si vamos cronológicamente hablando. También hablaremos de Remotely, que es tu actual aventura en el mundo emprendedor. Pero imagino que cuando tienes pues una venta, ¿no? de la compañía de la cual eres fundador, pues tienes... Quizá te quitas muchos problemas de encima, seguro, pero tienes uno nuevo, ¿no? Que no tenías antes, que es, vale, ¿y ahora qué hago, ¿no? Con este dinero, este capital, porque tengo que invertirlo, ¿no? Y más en momentos como el actual, que anualmente va perdiendo valor a marchas forzadas, ¿no? Con la inflación. Entonces, un poco cómo lo hiciste, cómo gestionaste, ¿no? Ese momento en decir, vale, pues he hecho la venta, tengo que hacer algo con esto, ¿no? ¿Cómo es tu asset allocation? ¿Cómo decides en qué invertir? Y a partir de ahí, pues vamos viendo. Sí, yo creo que, digamos, mi aprendizaje número uno fue el que uno tiene que aprender, o sea, empieza como una nueva faceta que uno no conocía hasta entonces, ¿no? Em, y que eh, me gustaría decir que todavía no lo tengo del todo trillado, o sea, todavía estoy aprendiendo mucho y no tengo para nada una buenas respuestas, pero lo que sí diría es que lo que yo he aprendido de mí mismo y de hablarlo también con mi mujer es que nosotros, a pesar de que tenemos vidas de alto riesgo desde el punto de vista de carrera profesional, luego a la hora de gestionar nuestro patrimonio, pues somos bastante adversos al riesgo, ¿no? Que es curioso. Y entonces uno tiene que, yo creo que hay dos cosas que tiene que aprender, ¿no? Una es entender qué es lo que uno quiere optimizar en la vida, ¿no? Yo creo que uno tiene que plantearse el para qué todo esto. Eh, y pensarse en el fondo, pues qué tipo de vida quiere llevar a partir de ahora, porque uno tiene la flexibilidad y la opcionalidad de poder un poco hacer lo que quieras, ¿no? Y esa pregunta es una pregunta muy difícil, y es una pregunta muy difícil porque de repente una parte muy grande del cómo nosotros normalmente vivimos las vidas, de los valores con los que uno ha crecido, están sujetos a una necesidad de, oye, tienes que trabajar, cobrar un sueldo, pagar tal, ahorrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, cuando eso de repente cambia de forma sustancial, uno tiene que plantearse realmente pues uno se quita la careta, ¿no? Y si quieres trabajar es porque te gusta, ¿no? Entonces tienes que trabajar porque en lo que te gusta y entonces entender qué es eso. Eh, y eso para alguien que, como decía al principio, pues tampoco tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pues no es una respuesta trivial, ¿no? Yo admiro muchísimo a la gente que tiene una pasión interna por ser un doctor o por eh, ser carpintero. Porque digo, hostia, esto sería brutal. Si yo tuviese lo mismo, pues podría hacer eso, ¿no? Y dedicar mis recursos a eso. Pero no es el caso, ¿no? Y entonces, em, eso lleva a qué tipo de vida uno quiere llevar, ¿no? Y en realidad, digamos, relacionado con eso determina hasta cierto punto qué tipo de costes uno quiere tener, ¿no? Y esos tipos de costes pues determinan
hasta cierto punto qué retornos quieres sacar de tu portfolio. O sea, es una historia que es un poco distinta, ¿no? Que esto no va de tengo que ganarle a todo el mundo con mi retorno a la inversión, sino que no, yo, yo quiero llevar una vida que es X y entonces necesito Y. Y si consigo esa Y haciendo esto, pues ya está, ¿no? ¿Pues qué más? Porque total, para acumular y que el número siga creciendo no sirve demasiado, ¿no? Entonces, eh, nosotros empezamos pues invirtiendo muy poco. Invertimos poquito, empezamos y uno empieza como a soltarse y nosotros pasamos de, como decía antes, de vivir de forma con muy pocos costes y de tener unas decisiones muy pequeñas y de ser muy eh, de gastar muy poco dinero y demás, a tener de repente entonces no pasamos de la noche a la mañana de repente, ¡fua! Despilfarra y todas estas historias, ¿no? Sino que poco a poco pues te vas soltando. Yo creo que uno tiene que saber encontrar dónde está su punto de equilibrio. Entonces seguramente no está ahorrando hasta el último de $1, pero tampoco está pues comprando Ferrari, ¿no? Bueno, habrá gente que eso le gustará y que, oye, si es su pasión, pues estupendo, ¿no? A mí, pues no, tampoco. Entonces, em, uno tiene que saber encontrar cuáles son las cosas que sí que le apetece y que sí que le apetece poder hacer, ¿no? Y en función de eso, entonces determinar cómo haces la capital allocation. Y luego, desde el punto de vista de capital allocation, ya uno, pues hay infinidad de caminos, infinidad de asset classes. Yo creo que mi aprendizaje ahí siempre ha sido quizá por la parte de emprendedurismo, a mí me gustaba mucho, nosotros lo digamos, hemos atacado el problema desde un punto de vista mucho del do it yourself, o sea, oye, si vas a invertir en real estate, pues busca tú las oportunidades, analizas el business plan, tal, en vez de ponerle a un fondo pasivo de real estate, ¿no? O si vas a invertir en tecnológicas, pues haz business angels y aprende y hazlo y tal, y juega y toca y no sé qué, no sé cuántas, en vez de ser un limited partner en un VC, ¿no? Y en parte porque nos ha gustado siempre la habilidad de aprender y de cómo se hacen las cosas, ¿no? También es verdad que gracias a esta decisión, pues también te das cuenta de que lo haces mal y que si hay gente que lo está haciendo bien en el planeta, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y entonces ahí una vez más se va el qué es lo que tú quieres sacar de este tipo de cosas, ¿no? Porque si quieres sacar un retorno, seguramente la forma más perfecta de hacerlo es poniéndole a un índice, a Indexa Capital o a Vanguard o al que sea más barato y no tocarlo, ¿no? Em, y hacer un portfolio relativamente simple de cash y de equities, pero te lleva siempre a pero es algo, yo diría que es un viaje en donde uno va aprendiendo y va viendo esas oportunidades y va viendo los distintos costes de oportunidad que uno tiene, ¿no? Tú hablabas de inflación, para mí creo que el coste más importante es el coste de oportunidad, de que si inviertes todo, luego desinvertir es caro, desinvertir para realocar en otro sitio es difícil. Eh, Son todos navajas de doble filo, ¿no? Si lo tienes concentrado, pues luego si lo haces muy bien, no puedes diversificar y si lo tienes diversificado, pues nunca vas a tener un retorno sobresaliente en ningún sitio, ¿no? Entonces, em, yo creo que es una vez más, es un aprendizaje y yo lo que suelo decir a la gente es que intenten hacer oídos sordos a lo que la gente les dice que tenga que hacer y que vayan y que empiecen a gatear y luego a andar y luego a correr y que no tengan una prisa por generar un retorno si su lifestyle y su modo de vida no requiere que tengan que generar ese retorno rápidamente, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Claro. A mí me ha parecido muy interesante el punto de plantearte qué es lo que quieres optimizar, ¿no? Porque, bueno, recientemente estuve, por ejemplo, Ujú, con un grupo de Business Angels y al final, que eran la gran mayoría o ex emprendedores o era la segunda vez que estaban emprendiendo, como tú, que es tu caso, y estaban haciendo Business Angels. Y al final te das cuenta
que mucha gente no lo hace por el retorno. Porque tú les preguntas, oye, ¿qué esperas sacar de esto? Y pocos tienen un número en mente, ¿no? Es en plan, no, lo hago casi como, bueno, es que me gusta, ¿no? Es algo que lo disfruto haciendo. Evidentemente que intento seleccionar las empresas pues lo mejor que puedo, ¿no? Y espero sacar algo de esto, ¿no? Pero si es un 30 anual o un 25 o un 35, no es el punto, ¿no? Entonces, en tu caso, no sé si lo quieres compartir, ¿eh? Pero cuando tú te planteaste, vale, pues, ¿qué es lo que quiero optimizar? ¿Qué pensaste? ¿Cuál era tu respuesta? Sí. Entonces, a nivel así muy macro de todo, ¿eh? No solo de Angel Investing, que puedo hablar del Angel Investing en particular. A nivel macro, nosotros lo que queríamos optimizar con mi mujer, con nuestra familia, era flexibilidad. La flexibilidad y la libertad de poder hacer lo que queramos cuando queramos. Ujú, Eh, y eso parece bastante trivial, pero en el fondo, eh, previo a ese éxito de la PIC, yo creo que nunca me había tomado más de 2 semanas de vacaciones, ¿no? Eh, Mi mujer trabajaba en una Big Corporate de Estados Unidos y tenía pues 15 días de vacaciones y tampoco podía tomárselos todos no podíamos. Y entonces eso te lleva, oye, si yo quiero estar, y esto fue prepandemia, ¿no? Si quiero estar trabajando desde la Costa Brava, quiero poder estar trabajando desde la Costa Brava. ¿No? punto. Y eso, y punto. ¿Y por qué? Pues porque me apetece ir al mercado Palamos y comprarme unas gambas, si quiero comprarme unas gambas, y tener que estar dependiendo de otro para que me diga si puedo o no puedo hacer eso, pues no. Entonces, esa libertad era algo importante. Y eso no es solo eso, ¿no? Sino también pues está el tema de la educación de tus hijos, hay un montón de otros factores que influyen dentro de esa flexibilidad y esa libertad que hay que tener en cuenta, ¿no? Y no digo que tengamos una solución, ni mucho menos, pero al menos estamos intentando, tenemos bastante claro que eso es lo que queremos hacer. Y entonces cuando tenemos decisiones grandes en nuestras vidas que queremos tomar, eso lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Y decimos, oye, ¿eso nos ayuda o nos aleja de ese objetivo de la libertad, ¿no? Y evaluamos las distintas soluciones en función de eso. En el punto del Angel Investing, una de las cosas que hicimos con nuestros socios es que montamos un vehículo para hacer Angel Investing juntos. Ujú. En parte reconociendo lo que decía antes, ¿no? De que hacer inversiones en el early stage es muy, muy, muy difícil y que desde un punto de vista de criterio, pues creíamos que con los tres a la vez y teniendo cierta distinción de opiniones, pues eso nos podía ayudar, ¿no? Em, pero también buscábamos, yo creo, el seguir conectados al ecosistema emprendedor de alguna forma, ¿no? Esto en parte porque habíamos sido adquiridos, íbamos a estar 3 años dentro de la empresa que nos compró y pensábamos que en cierto punto pues nos estábamos alejando cada vez más de esa fase de entrepreneurship, ¿no? Y entonces pensamos erróneamente que invirtiendo íbamos a estar cerca de los emprendedores, de los problemas que vienen al día a día y demás, ¿no? Cuando no es verdad. Y eso fue para mí uno de los aprendizajes más importantes y uno de los aprendizajes que me llevó a, pues no necesariamente querer ser un VC o nada parecido, ¿no? Porque no vi que a mí lo que me gusta, que es estar en el barro, pues no lo conseguía, no era digamos, un tema que yo veía que pasaba desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Del inversor. Y entonces hemos seguido haciendo ese tipo de inversiones. Cada vez esas inversiones también han cambiado desde el punto de vista de qué invertimos, qué no invertimos. Para mí personalmente lo que he aprendido más últimamente es que son inversiones que tienen que satisfacer algo más allá que el retorno puro y duro, ¿no? Tienen que ser a face value, tienen que ser algo que yo considere que puede ser interesante, pero más allá de eso tiene que ser algo que me llene. Dicho de otra forma, digamos, en un cuadrante de estos de buen retorno, mal retorno y algo más, no algo más, y por algo más puede ser que tenga un impacto positivo en el mundo, que ayudes a la persona a conseguir algo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el cuadrante buen retorno
pero no me aporta nada más, no lo solemos hacer. Por mucho que sea muy buen retorno. Eh, y eso, ¿por qué? Pues por una vez por un tema de opcionalidad, ¿no? No es porque estemos luchando contra la inflación, sino porque seguramente va a haber otra oportunidad que esté en el otro cuadrante, en donde tengas quizá un poco menos retorno, pero te llene más de alguna otra forma, ¿no? Y creo que eso está cambiando. Esto, sobre todo, se va a empezar a ver en el sector de las fintech, en el mundo de las inversiones, donde digamos el job to be done, ¿no? El to be done por una inversión ha dejado, en mi opinión, ha dejado de ser única y exclusivamente una TIR y ha pasado a ser una TIR y algo más. Y ese algo más puede ser una combinación de educación, puede ser un tema de branding personal, de que te quieres asociar con ciertas cosas, puede ser un tema eh, de de impacto social, hay una infinidad de otros job to be done que tiene que satisfacer una inversión, ¿no? Y entonces eso cada vez está tomando más peso y creo que al menos a título personal eso es algo que ha cambiado bastante desde que vendimos hasta hoy. Me parece súper, súper interesante esta parte porque es uno de los temas también que estaba hablando recientemente con algunos amigos y conocidos, ¿no? La parte de la inversión de impacto. Y justo leía un artículo del Harvard Business Review que hablaba, ¿no? De cómo, porque en el sector de inversión, VC, también Business Angels, hay algunos que se especializan, ¿no? En el tema de impacto positivo, que puede ser, pues, climate change, salud, educación, lo que sea, ¿no? Y era muy interesante porque se hablaba de cómo hay ciertas inversiones donde están en este cuadrante que decías tú derecho de buen retorno, buen impacto o impacto positivo, pero un poco el trabajo o la parte difícil está en cómo cambiamos cosas en la sociedad y en el mundo para que para que invertir en las que, por ejemplo, son buen impacto y baja rentabilidad, pasen arriba, ¿no? Al cuadrante de la buena rentabilidad, ¿no? Y ahí, desgraciadamente, de momento, al menos yo a título personal, la única respuesta a la que he llegado es temas más pues de lobby, de regulación, etc., ¿no? Porque, bueno, siempre que para una empresa A le salga más a cuenta contaminar, pero luego tenga costes más bajos y tenga más profit, siempre ganará contra una empresa B que no contamine, ¿no? Y no tenga más profit, ¿no? Y eso, o cambias las leyes del juego, las normas del juego, que es regulación, o cambias también la otra respuesta que veo, y a ver cómo lo ves tú, preferencias de consumidor, ¿no? Dices, vale, soy un consumidor X y Esa estoy... para mí es, esa para mí es la más importante, ¿no? Yo creo que ahí es donde y todo el mundo usa el mismo ejemplo, ¿eh? Pero Tesla es el perfecto ejemplo de esto, Mm, ¿no? Donde creo que era Martín Varsavsky que tuiteó un día que, no, que dentro de unos años vamos a ver a la gente que usa un coche normal como alguien como que fuma, sí, ¿no? sí, sí. Y que si uno lo piensa, yo crecí en Barcelona, estudié, y era normal ir a una discoteca y volver a casa y tener que lavar toda tu ropa porque olía a tabaco, ¿no? Y, o estar ahora incluso cuando vuelvo a España y me siento en una terraza, si hay alguien que fuma, a mí me molesta porque en Estados Unidos está prohibido, Mm. ¿no? Y ya llevo tantos años aquí que es que ¿cómo puede ser que dejen hacer eso? O está prohibido fumar en un parque. Entonces vas caminando por el parque y alguien fuma y también te molesta, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas con los coches, está cambiando y está cambiando cada vez más deprisa, ¿no? Y entonces va a ser uno de los grandes cambios, creo, en los próximos 10 años. Va a ser el, de reciclaje del branding. Ya está pasando en el consumo con los alimentos, está pasando con la educación, está pasando con un montón de cosas que hacen que te lleven dadas dos opciones, pues uno va siempre a elegir la otra. Y llegará un momento en donde sí hay una parte de trade-off entre la opción green o responsable, pues pierde respecto a la otra, pero llegará un punto en donde la escala asemejará a las dos cosas y el talento fluirá directamente y el mejor talento se irá al otro lado y ya directamente
esa será incluso mejor, ¿no? Y entonces ahí ya paga y vámonos, pues todo lo demás no va a ser La relevante. verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona, ¿no? Yo soy optimista y creo también en las preferencias, o sea, cambiantes de los consumidores, pero al mismo tiempo pienso bueno, que es algo muy early, ¿no? Y que muchas veces quizá asumimos que la masa del mundo piensa como piensas tú y no es así, ¿no? Que es el clásico error, ¿no? Piensas, no, la gente ya empieza a comer comida saludable. Bueno, sí. En España, ¿qué porcentaje del total de comida lo vende Veritas, ¿no? O en Estados Unidos, pues no sé, Ujú. Whole Foods o quien sea, ¿no? Sí, seguramente sigue siendo un porcentaje muy, muy pequeñito. Y, Sí, y el tema es qué palancas hay para que los consumidores cambien, ¿no? O se eduquen también, si es una parte de educación, ¿no? Para que cambien esas correcto, preferencias correcto. y estén dispuestos a pagar más. Porque a veces simplemente la respuesta es que es más caro, en algunos casos, ¿no? No. Ujú. Muchas veces. Normalmente ese es el trade-off, ¿no? O sea, Por eso cuando uno escucha el pitch de Elon Musk, casi siempre las dos cosas que él dice es que el objetivo principal desde un punto de vista de ejecución de sus empresas es llevar a un mejor producto, o sea, cara a cara, su producto tiene que ser mejor que la opción alternativa no responsable, eh, y más barato. Entonces, él no pone como opción de, no, yo voy a ser más caro y va a ser relativamente peor, pero te llevas un surplus de feel good por amor al arte, sino que no, que su objetivo es llevar esto a un punto donde sea más barato y sea más económico que la alternativa. Que sea más económico y que sea mejor que la alternativa. Y eso, y entonces es un jaque mate, ¿no? Porque entonces ya no, No, entonces no ¿por qué hay, no? no hay duda. Y si luego por detrás No hay él duda. lo tiene que hacer vía subsidies del gobierno de Arizona, pues lo hace, ¿no? Que esa es la gracia, ¿no? Que él lo Correcto. consigue. Y, 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 y yo creo que incluso sin esos subsidies, yo creo que él en su plan está el llegar a la independencia, ¿no? Por lo libertarian que es y demás, seguramente no quiere depender del gobierno, ¿no? Entonces, Hmm, em, me atrevería a decir que seguramente él está, que sí, que los subsidies son camino, ¿no? un camino que le lleva a una cosa que le ayuda para llegar hasta ese punto, pero que su endgame pues no tiene lugar, El ¿no? gobierno no forma, no forma parte del juego. Un poco ligado a lo que estábamos hablando justo ahora, me gustaría preguntarte, y es el tema de más actualidad, diría yo, el tema cripto. ¿Forman parte de tu portfolio las criptomonedas? Y en caso de que sí, un poco cuál es tu visión sobre ello. Pues sí, yo tengo un poco de exposición ahí. El, es un tema fascinante al que fui expuesto pues mientras estaba en Olapic en el 2013. Un muy buen amigo de la carrera pues estaba jugando y minando con Bitcoin y yo siempre tuve pues el punto de vista opuesto, ¿no? El de que esto no iba a ir a ningún sitio, ¿no? Y quizá gracias a que hicimos alguna apuesta sobre la performance de Bitcoin y de cara, digamos, a hacer un hedge de mi apuesta, decidí comprar alguno, pues entré en esa rueda y me parece un tema bastante apasionante. Por otro lado, también me parece que es algo que es, bueno, cosas buenas y cosas malas a tener en cuenta. Uno es un tema que creo que es extremadamente complejo. Entonces yo no lo entiendo bien del todo. Puedo entender partes, pero no considero que tenga un conocimiento claro de lo que es, ¿no? Creo que es apasionante el que tiene, o sea, tiene las características y huele a una nueva ola, ¿no? A una nueva ola dentro de lo que sería el mundo tecnológico, de la misma forma que hubo el nacimiento del Internet y hubo, digamos, el mobile después y demás, ¿no? Huele a eso. También huele a una ola muy distinta. Huele a una ola que se parece más, se asemeja quizá más a la primera ola de Internet, a lo que serían los protocolos de
de Mm. HTTP y a los protocolos de SMTP, donde uno puede considerar cualquier proyecto de cripto como un protocolo, ¿no? Y entonces, como protocolo en sí, una cosa a tener en cuenta es que los protocolos, pues, eh, no hicieron rico a nadie, ¿no? En el sentido de que a Tim Berners-Lee no ganó ni de cerca el valor que ha generado su protocolo, ¿no? Y los creadores del SMTP, pues, no ganan cada vez que alguien manda un email. Y esa es parte de lo bueno, ¿no? De esos protocolos, que son protocolos completamente abiertos y completamente neutrales y que uno puede mandar un email siempre que quiera con las fallas de esos sistemas, ¿no? Porque tenemos spam y tenemos toda una serie de problemas a raíz de eso, ¿no? Lo que a mí me parece curioso es que esto se parece a eso, pero con incentivos económicos de por medio, lo cual hace que la adopción de protocolos y la distribución de la riqueza de quién ha contribuido a que un protocolo se haga grande, pues puede beneficiarse, ¿no? Y creo que eso está muy bien. Eso está muy bien porque te lleva a una distribución quizá no de la riqueza, pero del valor creado que es un poco más equitativa. Em, y y eso me parece fascinante. Por otro lado, también es verdad, digamos, por echar un jarrón de agua fría o dos jarrones de agua fría al tema de cripto, considerar dos cosas. Una es que, digamos, lo que sería blockchain, lo que está así a muy alto nivel, el protocolo lo que ofrece es una descentralización de lo que sería la confianza, en el sentido de que tú puedes crear un sistema que requiera confianza y haces que el sistema no requiera confianza y que por tanto en cierta forma produce confianza. Em, Versus a los primeros protocolos de comunicación HTTP, SMTP, que lo que proveían era la habilidad de comunicación, ¿no? Entonces, a mí el use case, el job to be done de la comunicación me parece muy claro comparado a lo que sería el de la confianza, ¿no? Y entonces Ujú. hay una parte aquí a tener en cuenta de que la aplicabilidad de la comunicación es muy genérica y es muy abierta y puede aplicar a muchísimas cosas. La aplicabilidad de lo que sería trustless systems ya no es tanto, ¿no? Y por eso ves aplicaciones que a lo mejor suenan a chino, ¿no? Por ejemplo, decentralized finance y certificaciones, y entonces suena como muy industrial y quizá son las aplicaciones que estamos viendo ahora, ¿no? Pero hay algo a tener en cuenta en eso, ¿no? El que mucha gente lo equipara a lo que sería el Web 1 y a lo mejor es un subsegmento del Web 1 ahora, ¿no? También es verdad que lo que se podía ver del Web 1, de lo que podía llegar a ser, pues lo mismo se podría decir de Web 3, ¿no? Eso número uno. Número dos, yo veo cada día miles de emprendedores, de programadores tirarse a la piscina en el Web3 pues como, como la última Gold Rush, ¿no? Pero si hay algo que se puede aprender de Web2, Web1, es que los primeros, desgraciadamente, casi todos palmaron, ¿no? Entonces, es casi como ver las primeras tropas que se tiran al zafarrancho de combate, ¿no? Que sabes que, oye, mejor ser la ola 5 o 6. Entonces, hay un poco de, de teoría de juegos aquí, de cuándo se encontrará el momento adecuado de tirarse a este tipo de cosas. Pero me parece que es una parte digamos, de la revolución tecnológica que es fascinante, ¿no? Lo que pasa es que me parece que es también muy, 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 muy temprano. Y, y, y me suena que muchas de las aplicaciones que estamos viendo ahora que aplican a esto, más allá de Distributed Finance, que sí que es una cosa que creo que es muy novedosa que genera mucho valor, hay una parte que parece como las primeras webs, ¿no? Que las primeras webs eran casi como una fotografía de la revista que comprabas en el kiosco y era simple que la podías ver en el ordenador. Y entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Pues tampoco mucha, ¿no? Em, y entonces eso me da la sensación que es un poco parecido, ¿no? Y que hace falta que entre mucho talento que se sacrifique de cierta forma para crear todas los building blocks y todas las experiencias y todas las iteraciones que te llevan a los casos de uso de adopción masiva, ¿no? Mm.
A ver, talento parece que no es lo que falta ahora mismo, ¿no? En el mundo cripto, al menos de desarrolladores, ¿no? O de gente empezando proyectos, ¿no? De aquí a que vaya bien. Nosotros hemos hecho un poco un análisis a raíz de Remotely y nosotros hemos construido una herramienta que se llama Gitsit que lo que analiza son los contribuidores a open source y hay un overlap bastante alto entre cripto y open source por la naturaleza de los protocolos, ¿no? Ujú. Em, y nosotros lo que hemos podido ver, por ejemplo, en Latinoamérica, que es el mercado en el que nosotros nos centramos, hemos identificado 150.000 desarrolladores de JavaScript. Y eso es un dato, ¿no? Eh, y luego desarrolladores de Solidity, que es el lenguaje de programación principal para Ethereum, que es la blockchain programable más grande que hay ahora mismo, tenemos menos de 500. Entonces, sí, digamos, la velocidad de traspase de uno a otro, pues es grande, pero son pequeños todavía, ¿no? Entonces, algo a tener en cuenta y cada vez que veo a un emprendedor que dice me voy a tirar de lleno con el Web3, lo primero que le digo es el riesgo para mí, por ejemplo, en Web3 no es un tema tanto de product market fit, que también es importante, pero digamos, más arriba de eso es product developer fit, que es, vas a ser capaz de atraer a un developer a currar con esto. Porque ya no es un tema de si tu producto le gusta a la gente o no le gusta a la gente, es si el developer le gusta o no le gusta. Claro. Y eso creo que va a ser la pregunta principal en esta industria, al menos por los próximos 2 años. Total. Bueno, al hilo de lo que comentabas, que creo que, bueno, nos pasaremos del tiempo planeado, pero creo que hay que de seguro tocar el tema remotely, ¿no? Es tu nuevo proyecto. Estabas ya mencionando, creo que ya más o menos los oyentes pueden intuir de qué va. Pero antes de que nos cuentes lo que hacéis en remotely, me gustaría preguntarte el cómo decidiste embarcarte de nuevo a emprender, ¿no? Porque es algo que muchas veces gente que emprende y tiene éxito, pues pasa a mejores vidas, ya sea pues invertir, descansar o, bueno, o VC, hay gente que se hace VC, hay gente que se hace Business Angel, hay muchos caminos, ¿no? Pero no todos, hay algunos, hay varios serial entrepreneurs, pero no es lo más habitual, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu decisión ahí de, venga? Bueno, a mí siempre lo que me ha motivado no ha sido necesariamente el emprender, como decía antes, no he tenido una vocación particular, con lo cual a mí siempre lo que me ha llevado a hacer lo que he hecho siempre ha sido una sed por aprender. Ujú. Y, y parte de eso, creo que el seguir emprendiendo sigues exponiéndote a aprender nuevas cosas, ¿no? Y en nuestro caso, o en mi caso en particular, con quien estoy emprendiendo remotely, es gente con la que hemos trabajado en Olapic durante muchísimos, muchísimos años. Entonces, gente que, como decía antes, ya estamos alineados desde un punto de vista de cómo lo queremos hacer, cómo queremos trabajar, qué ritmo queremos llevar, cómo nos llevamos bien, pensamos de formas similares, pero tenemos skill sets distintos. Tenemos una combinación, creo que bastante ganadora desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, nosotros nos pusimos el objetivo de que nos dimos cuenta que lo que nos hacía felices es el estar en este barro del emprendedurismo con aplicaciones en el mundo del software y estar trabajando y estar lo que llaman, a mí hay una palabra en inglés que me gusta mucho, que es el tinkering, ¿no? Que es el estar Ujú. cacharreando en tu garaje con cosas, ¿no? Y eso nos llevó de forma inevitable, yo creo que también esto le debe pasar a bastante emprendedor que lo ha hecho una vez y que está planteándose una segunda vez, nos atrajo mucho la idea del venture builder, del startup studio, Ujú. en donde uno, pues creo que tiene esta espejismo o esta ilusión de que podrá emprender sin pasarlo mal, ¿no? Y por pasarlo mal me refiero a las noches sin dormir, las peleas, el poner todos los huevos en una cesta, el tener un poco lo bueno y no lo malo de emprender, ¿no? Entonces, tener varios proyectos,
estar como un poco distribuido, pero también estar enmarronado en según qué cosas, pero no eres el que lo lleva el día a día y vas a poner un CEO y toda la historia esta, ¿no? Y yo creo que eso nos atraía mucho, ¿no? Y empezamos a estudiar muy de cerca los venture builders y las estructuras que llevan a hacer esos venture builders. Estuvimos varios meses mirándonoslo y, no, y llegamos a la conclusión que los venture builders son venture capitals, ¿no? Solo que están enmascarados de otra cosa. Y en el fondo tienes que levantar fondos de LPs y tienes que prometerles unos retornos y tienes que mostrar un track record y tienes que hacer toda una serie de cosas que luego te llevan a construir empresas como forma de generar esos retornos y de generar y de cumplir esas promesas. Y eso, una vez más, digamos, en la optimización por la libertad, pues no era algo que nosotros queríamos hacer, porque pues en el momento en que uno empieza a hacer la matemática del venture builder se da cuenta que necesita estructura. Si necesitas estructura, necesitas fondos. Si el management fee te tiene que cubrir la estructura, tienes que tener un fondo muy grande. Si tienes que tener un fondo muy grande y vas a hacer early stage, tienes que tener muchas startups. Y entonces ya pasas de, voy a hacer dos o tres, cuatro empresas, a tengo que lanzar 50 empresas. Y oiga, tú y yo sabemos lo difícil que es lanzar una empresa. Imagínate tener 50 y ya no duermes, ¿no? Déjate de hijos y de todo. Y entonces dijimos, qué difícil esto, ¿no? En el mundo de las promesas y del mundo de los hoyos en los que cavar y luego de los que tienes que salir, pues este debe ser de los peores, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que seguimos queriendo hacer eso, pero lo queríamos hacer a nuestra manera. Y entonces nosotros queríamos empezar con la opcionalidad de lanzar varias empresas. Y decidimos lanzar Remotely como forma de negocio principal que iba a ser, digamos, ese peldaño inicial a llevarnos a eso, ¿no? ¿Y por qué nos iba a llevar a eso? Uno, porque creemos que puede ser un negocio rentable y por tanto puede generar el cash que necesitamos para poder lanzar otras cosas en el futuro, pero además también ofrece el talento que necesitamos para esas otras cosas, ¿no? Con lo cual es casi como tener la gallina de los huevos de oro que va sacando las cosas que necesitas para seguir haciendo las otras cosas, ¿no? Y entonces Remotely, que lo que no deja de ser es un mercado laboral para que conecta startups americanas de software con talento de desarrollo en Latinoamérica, eh, es justamente eso, ¿no? Es un modelo que puede ser muy rentable, que puede escalar al tamaño que nosotros queramos escalar, que también nos satisface desde el punto de vista personal porque estamos aprendiendo un montón, porque es el primer marketplace que tenemos. Olapic era un SaaS y entonces como SaaS pues tiene unas dinámicas y unas complejidades únicas. Un marketplace es completamente distinto y también estamos disfrutando mucho aprendiendo de las complejidades que tienen los marketplaces. Eh, y tiene esta posibilidad de que lleguemos a tener negocios secundarios relacionados o no con Remotely que pueden ser los iniciales de ese venture builder, ¿no? Pero al menos con la libertad de que si hoy llegamos a la startup 3 y decidimos que no queremos hacer más, pues ahí está y no hay que rendirle cuentas a nadie. Es brutal, ¿no? La disciplina que te has autoaplicado, os habéis autoaplicado, ¿no? Con el concepto que decías de flexibilidad o libertad, ¿no? Me parece súper, súper interesante al final tener una cosa muy, muy clara. Y el segundo comentario que quería hacer es que también me parece muy interesante porque supongo que expresamente no, pero habéis... O sea, parece que lo que ahora hay, o lo que más falta ahora mismo no es capital, sino personal cualificado, ¿no? Entonces habéis atacado un poco la parte del capital, pero sobre todo la parte del personal cualificado y en este caso el personal técnico, ¿no? Que es el que está en más demanda ahora, ¿no? Y a nivel y a nivel del camino, siguientes pasos, ¿tenéis algunas ideas que puedas contarnos hacia dónde vais o algunas ideas de lo que va a pasar en los próximos pues, meses o trimestres? Sí, nosotros ahora mismo tenemos que el mercado, digamos, la versión 1.0 estamos a punto de terminarla. Llevaremos casi 2 años operando remotely. Ujú. El primer año
Terminamos con nuestro modelo de negocio es de un fee recurrente que cobramos a nuestros clientes por cada desarrollador que le colocamos. Y entonces nuestra métrica principal es el MRR o el ARR. Ujú. Nuestro ARR que terminamos el año pasado fue en torno a los $350.000. Este año yo creo que terminaremos entre el 1.3 y el 1.5, está por ver. Entonces estamos creciendo de forma pues muy razonable y con un nivel de crecimiento desde un punto de vista de costes muy bajo, ¿Cuántos sois? porque tenemos unos costes. Ahora mismo somos 10 Ujú. personas, em, y, o alrededor, a lo mejor 11, pero no, lo que nos hemos estado enfocando todos estos últimos meses ha sido en un incremento de la eficiencia. Y entonces somos las mismas personas que éramos hace 9 meses, pero estamos operando a un volumen mucho más elevado, ¿no? Y todo ha sido gracias al desarrollo de tecnología y de procesos. Y la intención es, ahora mismo Remotely no existe, es una entelequia, es un spreadsheet, son emails arriba y abajo y Slacks arriba y abajo, no hay una plataforma digital donde la gente se una y se encuentre y demás, sino que es algo extremadamente manual, ayudado en gran parte por tecnología, pero es mucho de backend, digamos, no hay nada de frontend. Y estamos en el proceso de construir ese frontend, ¿no? Y entonces la idea de cara al próximo año va a ser el lanzar esa plataforma digital tangible, eh, y va a venir a la hora, y luego el optimizar los network effects naturales que surgen de este tipo de marketplaces, porque habremos llegado ya se puede decir casi que somos rentables, entonces ya llegaremos a un punto donde esto va de reinvertir las ganancias que genere el negocio para crecer cada vez más rápido, ¿no? Y finalmente, una vez más, decidir qué es lo que queremos hacer con ese crecimiento, ¿no? Va a haber un tema muy interesante, creo, que es un tema de capital allocation, ¿no? De cómo tú eliges qué hacer con el dinero que estás generando, dónde lo colocas, qué poner, y va a ser un poco parecido a lo que serían los retornos de tipo personal y vamos a tener las mismas discusiones, pero a nivel de empresa, qué es lo que queremos hacer con ese dinero. ¿Y planes de levantar capital? Entiendo que no, por lo que estás comentando, ¿no? No, la idea, y una vez más, ¿no? La idea de la libertad. Nosotros con Olapic levantamos hasta $22 millones en Venture Capital. Yo gasté 24 meses de mi vida persiguiendo y pichando inversores. Y la idea es que queremos hacer otras cosas con estos 24 meses. Y entonces, la idea es maximizar esa libertad y permitir al venture. No estamos dando cerrando la puerta del VC, pero sí que la estamos cerrando de cara a los modelos que no lo requieren, ¿no? Para Remotely seguramente no, para otros potencialmente sí. Y entonces si sacamos alguna idea o algún modelo de negocio, que tenemos bastantes que requieren de VC, pues lo vamos a levantar, pero para esa idea. Claro. Muy bien. Pues oye, Pau, pasando quizá ya a la última pregunta o tema que tenía preparado para hoy. Y este sí que no me puedes decir ni vender que es una optimización de la libertad ni la flexibilidad, que es el ser padre, ¿no? Por lo que tengo entendido, hace año y medio, casi dos, fuiste padre, ¿no? Y eso se ha juntado un poco con el timing también del lanzamiento de la segunda empresa. Entonces, para los que esperan ser padres o están pensando en serlo mientras están emprendiendo, ¿tienes ahí algún consejo, algún learning, algún tip interesante, algo que hayas aprendido en este proceso? Sí, o sea, a ver, soy muy primerizo en este sentido. Quizá mis dos socios, que tienen tres cada uno, O lo que serían has más aprendido a través adeptos de ellos. a, a, a mí me da la sensación, sobre todo, yo creo que la- yo no creo que haya un momento idóneo para hacer crecer la familia, ¿no? Eso tiene que pasar cuando pasa y cuando lo tienes que hacer, y las horas salen. Y yo creo que
que hasta cierto punto incluso te puede dar un balance a tu vida, ¿no? A tu vida te atrae y te centra un poco más en vez de estar solo obsesionado en una cosa. Y yo creo que eso es importante porque una de las cosas que nos pasó en Olapic en su día es que al principio nosotros éramos muy workaholics, ¿no? De estar ahí los sábados a la noche en la oficina, no había nadie, ¿no? Y ah, no dejábamos de dormir y aún así, una vez más, nos dimos como la performance de nuestra empresa pues tampoco se veía muy, no cambiaba mucho respecto a la tendencia general, ¿no? Y que esa tendencia general, pues oye, te venía un VC, te daba un mamporro y adiós, muy buenas, ¿no? Entonces daba un poco igual el que estuvieses ahí 25 horas o 3. Y entonces el relativizar eso y el aprovechar las oportunidades para poder, para poder, para poder, digamos, centrar y crear balance, pues eso ha sido algo bueno, ¿no? Por otro lado, también es verdad que nosotros nos pilló con la pandemia sin soporte de ningún tipo y eso fue muy complicado, ¿no? Más allá de que fue complicado, pues para mucha gente lo tuvieron mucho peor, nada que quejarme ahí, pero con mi mujer y yo, los dos emprendedores, sin Sin apoyo familia, y ¿no? Entiendo, cerca. sin familia, o sea, sin, sin nada, y con el miedo, ¿no? El miedo de potencialmente qué podría pasar y por tanto el cómo adaptas tu forma de vivir para evitar y minimizar esos riesgos, pues fue muy difícil, ¿no? Y no diría que fue nada fácil para los dos. Lo que sí podría decir es que todo mejoró mucho cuando conseguimos una nani eh, que ya había pasado COVID y tenía anticuerpos y todo como que respiramos, ¿no? Y creo que hay una parte de infraestructura básica que si uno se lo puede permitir, tiene que invertir y en crear esos procesos que a uno le ayudan a generar algo de libertad, ¿no? Porque si no, pues lo primero es lo primero y en mi caso, pues mi hijo era lo primero, ¿no? Pero se resiente y, y eso es lo que no uno debe permitir, ¿no? Que se genere el resentimiento por el no poder hacer algo porque tienes otra cosa fantástica que te está pasando. Claro. Y entonces hay formas de generar y compaginar las dos partes y es precioso, así que yo lo recomiendo sin ninguna duda. Sí, 100% de acuerdo. Lo del momento nunca lo encuentras, ¿no? Y siendo emprendedor o no siéndolo, ¿no? Pero aún menos siendo emprendedor. Y Yo es más, yo me atrevería a decir que yo recomiendo la paternidad a todo el mundo. Lo del emprendedurismo no se lo recomiendo a todo el mundo. Yo sí que creo que eso es como quien le gusta el alpinismo, pues, o el que le gusta sufrir en algún otro tipo de cosa. No creo que es algo que todo el mundo tenga que aspirar a hacer eso. Ayer 100%. justamente me vi en Netflix la película, hay un documental que se llama The Alchemist, Ujú. que se lo recomiendo a mucha gente. Y, y te das cuenta de que hay gente que está hecha de una pasta y que está en este mundo para hacer eso. Y no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino, ¿no? Pero lo de la paternidad creo que sí, que para muchos sin duda, sin ninguna duda, es algo que de lo que no me arrepiento para nada. Pues oye, cerramos va con una última recomendación que es ahora que estamos en Navidades, periodo navideño, no sé si nos puedes recomendar un libro que te haya impactado, que hayas leído recientemente. A mí me gustan mucho las novelas y leo mucho ficción y demás. Como este es un podcast más de emprendedurismo, voy a recomendar dos de emprendedurismo, dos que son bastante, creo que uno de ellos al menos es bastante obvio, pero el otro mejor algo menos. Para mí el mejor libro de estrategia que hay ahora mismo eh, alrededor de defensibilidad y además es un tópico que le gusta mucho a los VCs y cualquier persona que esté levantando dinero, pues él ayuda a plantear esa respuesta. Es uno que se llama Seven Powers
Siete poderes. El autor se apellida Hamilton y, y me parece que lo posiciona de una forma extremadamente clara y me gusta mucho digamos, simplifica mucho la pregunta y el clasificar las empresas por la defensibilidad y la competitividad o el origen de esa competitividad, mejor dicho. Y en particular el capítulo 4 es el que creo que encaja con la mayoría de las startups y con el concepto que mucha gente usa de disruption. Vale. Um, y Seven Powers para mí es de los, es muy corto, es muy sencillito y la verdad que se lee muy bien y muy fácil, se entiende perfectamente. Um, y el segundo, para aquellos que crean que quieren emprender, y como aviso a navegantes, me parece que hay un segundo libro que es la biografía del fundador de Nike, que se llama Shoe Sí. Dog, en donde eh, es es la biografía o el relato de cómo es emprender cuando nadie quiere invertir en ti, que es el peor de los casos posibles, porque emprender cuando todo el mundo te tira dinero es no muy fácil, pero se hace más ameno. Em, y yo recuerdo leer ese libro en un viaje entre Nueva York y LA, que son como 8 horas, y recuerdo levantarme del asiento del avión y tener toda la espalda sudada del estrés de leer ese libro. Y, y, y creo, y está muy, muy, muy bien escrito, que también es raro para un emprendedor escribir bien. Y me pareció muy bueno. Y el autor es Phil Knight, el fundador de Sí. Nike, y da, y da lugar a los problemas típicos de las startups que normalmente van alrededor del cash flow y de la distribución y del product market fit y de los proveedores y me parece que si uno se lo está planteando realmente, pues mejor primero se lee el libro y si todavía le gusta, Luego ya. pues entonces que se lo Luego plantee. te tiras a la piscina. Muy bien, pues oye, Pau, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hemos tocado todos los temas, creo que teníamos, o al menos yo tenía apuntados, ¿no? Desde tus inicios de la carrera, el empezar en el mundo de la emprendeduría y, bueno, cómo has invertido y cómo has vuelto, ¿no? A empezar otra empresa. Creo que hay muchos, muchos aprendizajes. Así que nada, mil gracias por el tiempo que has dedicado. De nada, un placer.